Hola, hola, ¿cómo están, queridos radioescuchas? Esto es El Entre Todos. Estamos hoy día sábado grabando el capítulo número 19 de la temporada, un capítulo que les va a reventar la cabeza. Esto está muy bueno, es muy interesante. Hoy día vamos a conocer a Fernando Aceña. Él es español, es fotógrafo, viene de la provincia de Soria, de San Esteban de Gormaz, un pueblito que queda allá en España. Lleva harto tiempo viviendo en Chile, está dedicado a la fotografía. Incluso él hoy día vive en una cámara oscura, y ese es el proyecto que nos va a mostrar y vamos a conocer. Así que le vamos a pedir que nos deje pasar a lo que es su cámara, casa y también su auto. Ya pues, aquí estamos entonces. Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Fran. Oye, Fernando Aceña, bueno, como ya les dije, fotógrafo, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos la suerte de conocerlo y también de conocer su proyecto artístico, su proyecto fotográfico. La Fernando. cámara oscura que es, ¿no? O sea, estamos un poco hoy en Lago Ranco, aquí en la costanera, instalados con este vehículo, que también es una... Hola, perro. No solo es una casa rodante, que desde fuera podríamos decir, es una casa rodante, pero también al interior tiene como su magia, y es que esta casa rodante también se convierte en una cámara fotográfica y en un proyecto un poco también educativo, porque sirve mucho para aprender de la luz, que digo yo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a conocer el proyecto de Fernando y vamos a tratar de entender también cómo funciona la luz, las imágenes. ¿Nos podríais invitar a conocer? Adelante, por favor. Suban Dale, con cuidado. Está empezando la lluvia. Buen momento para ingresar. Bueno, ahora lo tenemos en modo cámara, como si dijéramos, porque esto también tiene un modo casa, que si quiere luego lo podemos convertir en casa, pero en este momento está más preparado como un espacio de trabajo con público, donde la gente pueda estar sentada alrededor, y la magia de esto es que lo vayamos oscureciendo, o sea, la oscuridad en este momento nos va a permitir observar ciertos fenómenos vinculados a la luz, ¿no? Que es lo entretenido de este lugar, que tiene perforaciones en los muros, y que con estas perforaciones vamos a poder observar lo que es la formación de la imagen, cómo realmente la imagen se proyecta al interior sin necesidad de ningún elemento eléctrico o proyección de ningún tipo, de manera natural, ¿no? No es fácil comenzar con el programa en el sentido de que nosotros tenemos una cierta suerte de tradición en el programa, que tiene que ver con la posibilidad de que nuestro entrevistado primero nos haga un regalo lector, ¿ya? En el último capítulo fue muy bonito porque a nuestro invitado, emprendedor turístico, le pedimos que nos hiciera un regalo lector y llegó con un libro de regalo. Perfecto, sí. Cuando inicialmente la idea era que nos pudiera leer algo. Entonces, yo hace un rato te pregunté, pues no veía libros, si te gusta leer. Y bueno, ahí veo uno. Un libro, sí. Entonces, pase gol al regalo lector. Pues mira, como no tengo tanto espacio en esta casa, los libros yo los voy recibiendo y regalando. Es una cosa que he hecho durante todo el viaje. Pero hay algunos libros que los ocupo como material educativo, didáctico o de estudio. Y uno de ellos es este. Química fotográfica. Es un libro intenso de química fotográfica que a mí me sirve mucho para todo lo que son fórmulas o aprendizaje, ¿no? Y a mí lo que me gusta de la fotografía química, porque en el fondo la idea de hoy es que hablemos de fotografía, pero ¿de qué tipo de fotografía vamos a hablar? De la fotografía que se le puede decir analógica, aunque ese nombre no es del todo correcto. El nombre más correcto sería fotografía química. Ese es el nombre que podríamos decir que es más correcto. Y lo bonito de la fotografía química que encuentro yo es que tiene ciertos elementos que lo diferencian de la fotografía digital, y uno de ellos es lo que yo llamo la imagen latente. Bueno, no lo llamo yo, es un nombre... Es un concepto compartido en el mundo. Y es muy bonito. La imagen latente es que cuando la luz que proyecta un lente, que es lo que vamos a ver después, sobre una superficie fotosensible, en ese momento se forma una imagen latente, que no es visible. O sea, es una imagen que ha habido un cambio interior en la emulsión fotosensible. Y lo bonito de esa imagen latente es que luego necesita ser revelada. Entonces, claro, como que la fotografía química también tiene un poquito de poesía. Claro, de una suerte de pausa ahí. Claro, y por ejemplo, si pensamos en la actualidad,
se han descubierto archivos en lugares, en baúles, en bodegas, en la Antártica, enterrados a un montón de metros de profundidad, en deshielos, donde se han recogido esos rollos o esas placas fotosensibles, a lo mejor de hace 100 años, incluso 80 años algunas, que contenían imágenes latentes. O sea que, claro, con mucho cuidado esas placas no se han expuesto a la luz, sino que se han revelado, ¿no?, de una manera especial porque han pasado muchos años. Entonces dices, qué curioso, una imagen que ha estado latente durante tantos años, luego es revelada, ¿no?, a posterior, cuando la persona ya ni existe siquiera. Y se han descubierto archivos impresionantes en la historia de estas imágenes latentes, ¿no? Bueno, para no enrollarme más, acá hay un texto... A ver. No, es una cosa súper cortita, que nos habla un poco de eso. Hablemos de química, en el fondo es un poco... Mi suegro va a estar feliz con, con esta parte. Pero es que un poco química y poesía, diría yo. Dale. Las dos cosas, ¿no? Teoría de la imagen latente. Para obtener una imagen fotográfica es preciso exponer una emulsión sensible a la luz. Se produce en el seno de esta emulsión una modificación invisible, pero sin embargo real, que lleva el nombre de imagen latente. Se llama así porque contiene en potencia la imagen visible. Esta aparece cuando se hace actuar sobre la imagen latente una sustancia denominada revelador, en la operación del revelado. ¿Ven? Un poco es esto, ¿no? El hecho de decir, qué interesante la fotografía química, que tiene estas dos etapas tan interesantes de recibir la luz, tener una imagen ahí latente, invisible, y luego hay una acción de un revelador, el que revela la imagen, como una ida y una vuelta, ¿no? Y otro pasaje muy cortito, que creo que nos puede hablar un poco de, también un poco desde la psicología, ¿no? Que también me parece muy bonito, por ejemplo, si pensamos en la luz, la sombra, muchos otros tipos de conceptos que han ocupado, pues Jung, por ejemplo, ¿no? La importancia de la sombra, pues en fotografía yo creo que es cosas también. Y aquí hay un... claro, la imagen latente está sostenida en base a cristales fotosensibles, cristales de bromuro, de ioduros. Y aquí hay una cosa bonita, dice por ejemplo, la reacción fotoquímica del cristal de bromuro de plata depende de la imperfección de la red cristalina. Se ha demostrado que la luz no puede actuar sobre un cristal absolutamente perfecto y que cuanto más deformado o dañado se encuentre por diversas razones, más fácilmente se descompone. Se tiene por tanto el mayor interés para obtener un gelatino bromuro muy sensible en que el precipitado cristalino presente defectos de estructura análogos a los puntos débiles de una coraza, ¿no? Esto, claro, también es bonito porque dices, mira, qué curioso, en fotografía, cuando tú construyes una emulsión fotosensible, el camino de la perfección te lleva a que no sea sensible. Claro. Entonces, una emulsión fotosensible que es de mejor calidad es la que está rota, dañada, que no es perfecta, ¿no? Eso también es bonito, hablando un poco desde las analogías, ¿no?, de lo de la coraza, ¿no? Hay este dicho que dice, claro, la luz no entra si está completamente perfecta tu coraza, ¿no? Pero si tienes fisuras, entra la luz, ¿no? Como, pues, tú ocupabas la otra vez cuando hicimos el taller, cuando nos conocimos, la imagen que acá en el sur se ve habitualmente, que es un galpón, por ejemplo. Tú hablas de bodegas, galpones, cuando ingresa, ¿no es cierto?, tiene justo un orificio, alguna imperfección, y entra, ¿no es cierto?, ese haz de luz ahí también. También podría ser eso, fíjate, como que gracias a las perforaciones y a los daños de una lata, podemos contemplar la imagen del sol o otras. Oye, creo que este sería un muy buen momento después cuando se transmita el video del programa para poner las voces de los niños, de las personas en realidad que han experienciado la cámara oscura, porque justamente está eso, ¿no?, que parece como el milagro de este doble efecto, causa y efecto, como del revelado también, así cuando ahí está la imagen. Claro. Sí, oye, es que... Perdón, no, Fernando, es que me encantaría, antes de lanzarnos de lleno ya al trabajo de la luz, a dejar que la luz hable en este programa, pedirte igual que nos cuentes un poco, que yo, tratando de conocerte un poco más sin
sin tener que obligarte a que estemos conversando y todo. Busqué, por ejemplo, información de la provincia de Soria, tu pueblo, San Esteban de Gormaz, tiene un río. Sí, el río Duero. El río Duero, que es muy bueno, sí, es importante. Tiene en las imágenes se ve que es parte de la vida ahí. Y cómo en algún momento, bueno, el tema de la imagen te atrapa para llegar a desarrollar tu vida en torno a eso. Y porque en Chile, además, porque hoy día estamos en Lago Ranco. Claro. De Soria a Lago Ranco. De Soria a Lago Ranco. Claro, la zona donde yo nací, como mi pueblo natal es una zona en España, en la zona de Castilla, es un pueblo pequeño de 2.000, 2.500 habitantes, San Esteban de Gormaz, que está, claro, en esa zona, en Soria nace el río Duero, que luego termina en Oporto, en Portugal, ¿no? Esto además, yo leí por ahí que es el camino del Cid. Bueno, sí, no es mi personaje favorito, pero sí, claro, el Cid es uno de los elementos como una ruta turística. Sí, porque es que esa zona, piensa en los momentos de, sobre todo las guerras que tenían entre los diferentes reinados antiguos de España, el Cid era un personaje que fue bastante famoso por la parte un poco de las grandes guerras, ¿no? Sí, novelesca y media. Sí. O sea, San Esteban de Gormaz es un pueblo que se conoce mucho en la historia del Cid, porque el Cid, que igual es un personaje bastante contradictorio, el Cid campeador, que era un mecenas y un personaje bastante curioso, pues en esa época, cuando tenía las hijas del Cid, que eran 2 hijas en este caso, él literalmente las vendió a un duque, creo, conde, de una zona cercana a Soria, en otra provincia. Y estas hijas que fueron vendidas, pues no se rebelaron contra sus maridos, y se fugaron. Ya, bien ahí. Pero fíjate la historia, las encontraron en un bosquecito cerca de la aldea donde yo soy y fue terrible porque esas mujeres, aparte de violadas en el lugar, fueron un castigo y fue el pueblo de San Esteban el que las recibió y las estuvo cuidando hasta que volvieron otra vez con su madre, si no entiendo mal la historia. Mira. O sea que la historia del Cid es bastante medio... Tiene su claro oscuro. Bastante. Es un personaje bastante complejo. Pero bueno, actualizando, yo soy de una zona, yo nací en ese pueblo, estuve la parte de educación, todo lo que es mi primera etapa, en San Esteban de Gormaz. Ahí ya igual... Yo a través de unos pequeños cursos de fotografía, no era en mi pueblo, era en otro lugar, empecé con lo de la fotografía bastante joven. Eso también yo creo que me marcó bastante porque... ¿Tuviste una cámara fotográfica? A los 13, 14 años yo ya hice un pequeño curso donde trabajábamos en laboratorio, todo era a través de película fotosensible química. A mí me encantó esto del laboratorio, el revelado, de hacer las copias. Yo creo que para mí fue una época, claro, que yo estudiaba mecánica industrial, o sea, yo estudié electrónica, estudié electricidad, mecánica, mucha cosa de formación como liceo profesional. Sí, claro. Liceo técnico. Y en paralelo yo por mi cuenta fui trabajando lo de la fotografía, o sea, yo creo que ahí fui como siempre hasta los 18. ¿Cuál fue tu primera cámara? Mi primera cámara fue una cámara construida de estas estenopeicas, que se llama como esta, ¿no? Un cajón así de madera. Yo creo que eso es muy interesante, partir con cámaras autofabricadas. Porque... En eso te pareces mucho a Manuel. También. Manuel también lo entrevisté una vez y hablaba justamente de esto, de juntar piezas. Sí. Es como, yo creo que el aprendizaje cuando construyes es bastante intenso. Luego ya sí tuve una cámara reflex, la clásica reflex de película de 35. Luego ya, claro, en esa época yo en San Esteban era un poco lento el aprendizaje porque era autodidacta de alguna forma. Por supuesto, no estábamos con el acceso a la información de hoy. No, yo me acuerdo que compraba los materiales. Yo compraba los materiales en Madrid a distancia por teléfono y el vendedor al final terminamos siendo amigos. Le preguntaba todo, oye, pero este papel, ¿con qué se ocupa? Y no sé qué, y él aparte de venderme, pues podíamos hablar. Claro. En esa época los vendedores realmente sabían lo que estaban vendiendo, eran parte de la comunidad, claro. En este caso la fotografía. Pero bueno, ensayo y error. O sea, en esa época además también los materiales fotográficos
eran mucho más baratos, entonces tú podías permitirte el lujo de perder material y botar material porque no dolía tanto, ¿no? Hoy en día la fotografía química hay que cuidar mucho más los materiales porque es más escaso, es más ecológicamente también yo creo que hay que tener más conciencia y por una cuestión económica, claro. Claro. Y en paralelo con la fotografía te empieza a picar este bichito por viajar. Claro, claro, yo soy de una zona que hoy en día le llaman la España vaciada, porque fuimos muchos de los que hemos migrado de esa zona, sí, una cantidad muy grande, yo soy uno de ellos. Y yo primero me fui a Barcelona, ya a estudiar formalmente fotografía en una escuela de artes. Estuve en Barcelona 5 años, ahí yo creo que la fotografía ya fue como mi centro, básicamente ya tenía claro que me quería dedicar a eso. Y luego de Barcelona, por motivos también de curiosidad, de motivación de viaje, laborales, de pareja, o sea, todo el pack completo, me fui a Valparaíso, o sea, del puerto de Barcelona al puerto de Valparaíso. Pero a puerto, o sea, que viajaste en barco. No, mis cosas hubiera sido bonito. No, mira, lo intenté, fui al puerto de Barcelona a buscar la manera de viajar en barco y ahí la gente que trabaja en los buques me decía no lo hagas porque vas a demorarte 6 meses porque los buques no llegan a Valparaíso, hacen escalas, Canal de Panamá. Entonces no, cambié de opinión, pero sí que era un sueño, ¿no? De Polizonte. No, las cosas sí, me agarré todo lo que era fotografía y todos los libros y todo lo que tenía y material de laboratorio, de estudio, tenía ya mucha inversión hecha en esa época y me armé un par de maletas ahí. No, y un pedazo de contenedor grande, o sea, las cosas sí que llegaron por barco. En definitiva tú te viniste a Valparaíso y decidiste traerte y quedarte en Valparaíso un tiempo. Con todo, sí. Mira. Yo viví en Valparaíso aproximadamente 11, 12 años, un poco más incluso. ¿Y cuando llegaste ya tenías como contactada a la universidad para seguir con trabajo o fue más bien? Primero el primer proyecto fue crear una escuela de fotografía en Valparaíso, que eso lo hicimos entre 2 personas, Carolina y yo, o sea, fuimos los socios fundadores, ¿no? Ella es fotógrafa, porteña, y los dos además teníamos la idea clara de lo que queríamos y con bastante como sincronicidad. O sea, perdón, pero el imán entonces también fue ella. Claro, por supuesto. Para entender la parte de por qué a Valparaíso también, porque claro, puertos hay mucho. No, y se dio todo muy bien, porque en el fondo creamos un proyecto que yo pienso que para esa época... ¿Qué año estamos hablando? El año 2000. Mira. Claro, 99-2000. Y esta escuela está vigente hoy en día, Cámara Lúcida, es una de las escuelas que hoy en Chile es reconocida y tiene un proyecto que se ha sustentado durante 24 años, ¿no? Que no es fácil, un proyecto autogestionado, muy rebelde con muchas cosas, en el sentido de no querer estar dentro del Ministerio de Educación, no entregar títulos, estar primero en la zona... Oficio. Claro, primero estábamos en la zona roja, en Plaza Echaurren, como reivindicando también el barrio Puerto de Valparaíso, que en esa época era impresionante, así la dureza que había, y nosotros ahí estábamos como un poco con una lucha de escuela de fotografía, de que la gente de Santiago viniera a Valparaíso, no que nosotros fuéramos a Santiago, porque en el fondo venía mucha gente los días sábados, entre semana, a hacer cursos de Viña del Mar, teníamos mucha gente que venía también, entonces la gente, nosotros... de alguna manera no quisimos centralizarnos en Santiago, que hubiera sido mucho más rentable, sino que nos quedamos en Valparaíso y en el barrio Puerto, que es una de las zonas patrimoniales muy rica, pero socialmente con unos problemas gigantes, claro. Sí. Oye, y entonces gestaron ese proyecto, Cámara Lúcida, ya la idea de la cámara, claro, sí. siempre ahí dando vueltas. Y yo pienso que esa es mi pie a este proyecto, porque, claro, nosotros teníamos toda la autogestión, autoconstrucción, mucha salida a terreno, construcción, o sea, teníamos una carpa laboratorio, por ejemplo, cámaras oscuras, salíamos de viaje con los estudiantes y donde íbamos creábamos una cámara oscura en un mercado, en una bodega, en un lugar, o sea, la cámara oscura
ha sido algo que en la escuela ha estado presente desde el principio. La escuela tenía una cámara oscura gigante que se veía toda la plaza Echaurren, impresionante, que habían ahí. O sea, como tú decías, viene una herramienta pedagógica en ese Claro, es que para enseñar fotografía. Nada mejor que esto. Es que claro, nosotros de hecho cuando estudié fotografía, muchas de las personas que estudian fotografía, hay muchas cosas que se enseñan desde lo teórico. La cámara oscura, la cámara estenopeica, principios de la formación de la imagen, un montón de cosas. No se introduce a los estudiantes en una sala a observar, y eso es una falta, porque en el fondo ese momento para una persona que estudia fotografía yo creo que es fundamental. No debería debería ser como casi de currículum obligatorio el estar dentro de una cámara oscura. ¿Algún referente, alguna persona en tu biografía que tú dices, este compadre a mí me marcó, esta persona, esta mujer? O sea, yo creo que hay muchos autores que no llegaste a conocer, obviamente, a nivel internacional, porque claro, para mí la fotografía ha estado vinculada al mundo del arte. Entonces, el revisar autores, el conocer la obra y su historia ha sido fundamental. Y hay un montón de personas que, claro, que han logrado con cámaras oscuras, con cámaras escenopeicas, con la fotografía química, cosas que son importantes y que... O sea, luego está la fotografía de autor y el fotoreportaje, el fotoperiodismo. Pero estoy pensando más bien en alguien que haya sido cercano a ti, que te haya dado un empujón en algún momento de tu vida para decir, por ejemplo, el salto a Valparaíso, el salto a esta cámara misma. Claro, por ejemplo, nosotros... o sea, yo por ejemplo cuando estudié fotografía a los 13 años que te contaba, el curso de la Cruz Roja lo hacía el director de la Escuela de Artes de Soria. Pero mira qué lindo, el curso de la Cruz Roja. Era de la Cruz Roja. Estamos hablando de un pueblito de 3.000 personas. Lago Ranco no es tan distinto de eso. Y ese curso... Tal vez alguien te recuerde a ti después cuando tú hiciste el curso, ¿no? Es que se repite, sí, un poco, como que uno va repitiendo. Y a mí ese profesor, por ejemplo, aunque sea un curso pequeñito y como... Él, por ejemplo, claro, como era el director de la Escuela de Artes de Soria, yo creo que tenía una visión de la fotografía mucho más abierta. Y para mí, él, por ejemplo, fue una... Además, él conmigo hubo muy buena... Aunque yo tenía 13, 14 años... Hubo feeling ahí. Sí, él luego, por ejemplo, yo qué sé, te decía, toma esta cámara, llévatela y ocúpala, toma este material. O sea, a mí me regaló... Esa es justamente la persona que estaba pensando que... Claro. Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado en este programa, hemos hecho muchas entrevistas a personas muy interesantes como tú, siempre hay alguien que permite que se produzca como una detonación en la casa, que te empuja, el que te pasen una cámara, que se atrevan a pasarte una cámara y llévatela a tu casa. Entonces, eso hoy día de repente hay tantas restricciones, entonces son gestos muy, muy importantes. Y quería decir, bueno, estamos en el programa Entre Todos, y contarles que en realidad Fernando también ha estado realizando un taller de fotografía en la corporación. Ese es un poco el gancho, ¿no es cierto?, de por qué nos conocemos y un poco la oportunidad de tenerlo acá. Tal vez sería choro contarle, o cuando en la introducción un poco lo hiciste, es en qué momento aparece esta idea de vivir dentro de una cámara oscura y te largas a viajar para ya después entrar de lleno al taller. Es un poco para mí el mundo del viaje. Llegó un momento que dije no, hay que estar dentro del viaje, o sea, hay que hacerlo sin un tiempo concreto y de una manera desde esa libertad del viajar sin necesidad de retornar, porque un viaje sin retorno te exige no sé, como cambiar el switch de todo. Y yo por ejemplo dije ya, para hacer un viaje, ¿qué necesito? Pues un espacio para vivir, para trabajar, para revelar, para hacer clases, un poco como todo en uno, ¿no? Y fue la inversión que hice, tanto, pues, sobre todo más de mano de obra y de tiempo mía que otra cosa. Un par de años. 3 años al final, sí. 3 años. Yo pensaba que iba a ser 1, luego 2, luego 3. Eso. Y este espacio al final se convirtió en mi casa, realmente, completo. Yo llevo aquí 9 años viviendo, aunque parezca una locura. Arriba está el dormitorio. Sí, todo lo tiene como... pero llevo muchos años. No me canso todavía, o sea, yo creo que tiene su punto positivo esto. Y para mí era fundamental eso, el decir, ya, vamos a viajar autofinanciándose también, porque en el fondo tú cuando quieres viajar dices, bueno, ¿qué va a pasar con el mundo económico? En este caso yo dije, bueno, ¿yo qué es lo mejor que sé hacer y qué es lo que he aprendido?
pues todo esto de la cámara oscura, de la estenopeica, del laboratorio, de la química, para mí esas son mis herramientas, ¿no? Más que ser fotógrafo de viaje o ir haciendo un proyecto de paisaje o tal, no, para mí la docencia. Finalmente, para mí el enseñar... Docencia en tránsito. Para mí el enseñar es mi centro de vida y mi sustento económico. O sea, eso desde casi en toda mi carrera fotográfica, la docencia me ha permitido autofinanciarme. Y a mí lo que me gusta hacer como fotógrafo no suele ser porque es una fotografía artística, es una fotografía personal, sí. Es una fotografía a largo plazo. O sea, tú puedes estar 3 años... No es muy comercial en términos de que te va a dar el sustento para poder... Claro, y tú inviertes, vas haciendo, vas juntando y luego con el tiempo las cosas se van decantando, pero tú no puedes pensar en que una foto que haces hoy, mañana la voy a vender. No, pero a largo plazo. Ahí, y justamente en ese acto de... Porque si entiendo bien, igual antes tenía una vida en la academia formal, universidad, claro. ¿Cierto? Pero este es otro tipo de academia, tú sigues enseñando, pero ya no sé, pues no, como ahí hay una decisión un poco de salirse de esta lógica más, no quiero decir como del sistema en definitiva, hay una acto de rebeldía ahí. Sí, y en los años también en que empezó a cambiar un poco también la docencia, porque yo en Valparaíso en los últimos años ya sentí, yo trabajaba en el Instituto Arcos, también trabajé un tiempo en la Universidad de Playa Ancha o haciendo talleres formativos en la Católica, en algunos lugares como bien variados. Y Cámara Lucia, por supuesto, como eso fijo. Sí, claro. Y en los últimos años yo ya sentí que estaba un poco ya decayendo también la motivación mutua. Estudiantes, profesor. O sea, se notó un cambio, ya en el 2012, diría yo, en el 2013. ¿Y esa decisión tú crees que se debe a la digitalización de la fotografía? Por ejemplo, en Valparaíso se debe a condiciones puramente de... Yo creo que la universidad, el mundo universitario ha cambiado mucho, sí, las mallas curriculares, los horarios. Protocolos. Y al final los estudiantes hoy en día... Es como ir a la universidad, es como una experiencia, pero ya no hay tanta... O sea, para mí los últimos años ya también me había cansado, porque después de 12 años trabajando así a lo bestia, pues... entonces, cambiar el mundo docente tradicional por un mundo docente como es el de acá, donde tú eliges temporalidades, intenciones, dónde voy a trabajar, cómo, en qué condiciones, pues también fue un alivio. Tiene un espacio más creativo en ese sentido. Sí, y por ejemplo, aunque sea más... como inestable económicamente, claro, porque en el fondo este mundo del viajero... Hay una incertidumbre ahí. Es que ¿sabes lo que ocurre? Que pierdes las confianzas, o sea, cambias todo el tiempo de lugar y al cambiar de lugar tienes que volver a crear confianzas y lazos. Entonces, no es lo mismo si tú estás en una zona en la quinta región durante tantos años, siempre tienes trabajo, claro. ¿Por qué? Porque tienes un mundo que has creado de confianzas y de lazos, pero cuando te renuevas todo el tiempo... Tienes que estar muy atento a crear lazos de nuevo y eso conlleva un esfuerzo que para mí nunca lo había tenido como dificultad y eso ha sido, al principio fue duro, Yo cuando partí de viaje salí con 40 lucas, 50 lucas de presupuesto, o sea, nada de financiamiento, cero. Para el petróleo, para andar un rato. Cero, con un miedo terrible. De decir, ¿y a dónde partiste la primera salida? Al principio me vine hacia el sur, porque yo dije, voy a bajar al sur de Chile para luego subir... y retornar. Sí, dale. Y empecé en Pichilemu, de hecho, en la zona costera. Y claro, esta región. Lo que pasa es que yo tengo la primera fuente de financiamiento que yo tuve y que la sigo teniendo es la cámara oscura. Lo que pasa es que yo antes, ¿cómo hacía las sesiones de cámara oscura? Buscaba un lugar que fuera con público, un mirador, una plaza, una feria. Pedía permiso a veces a la municipalidad para instalarme en el área de cultura y yo ponía carteles, cámara oscura, sesiones demostrativas, aporte voluntario, me sentaba aquí, salía afuera, entregaba flyer. Como un malabarista. Sí, que eso lo tuve que aprender, porque yo eso no lo había hecho. Esa osadía no era propia de... No, y al principio ya a veces yo he estado aquí un día entero... Empanicado así. No, y enojado. Incluso, te diría. ¿Por qué? Porque tienes toda esta cosa bonita de la cámara oscura que la verdad que el que entra lo disfruta, sí. Eso está claro, pero ¿cómo haces que entre la gente, las familias que están afuera? Es difícil, porque se tienen que
meter a un Sí, espacio. hay un acto de confianza, igual, pues chico el lugar. Y a veces la gente está en otra, porque en el fondo depende qué fechas, depende qué lugar, no puedes convencer a la gente, ni lo intentes. Semana Entonces, Santa no. no, o yo qué sé, o un lugar donde, a lo mejor en Pichilemu, por ejemplo, como te decía que empecé ahí, pues al principio me colocaban en la costanera. La gente ahí va al carrito de comida o a algo concreto, pero no va a una cosa cultural, educativa, como diríamos. Luego me puse en el Mirador, que es un mirador muy famoso donde van mucho a ver los surfistas, Ya. a ver el atardecer, Punta de Lobos. Sí, Punta de de Lobos. Ahí me iba genial, porque claro, La gente anda ya con más tiempo, también va. el lugar es ideal, para mí era perfecto porque yo me instalé en primera línea, en ese tiempo podías llegar hasta el roquerío, tenía un café delante muy bonito, Conozco bien el lugar, es precioso en la escenografía también. Claro, entonces yo todos los días trabajaba, ponte tú, pues de 10 al atardecer, luego cerrabas, ponías casa, me quedaba ahí a dormir, amanecía otra vez y me quedé, pues como me iba bien económicamente, porque decía, mira, por lo menos estoy ganando en ese tiempo 30.000 pesos de aporte voluntario, 25.000 pesos, un día malo 20.000, pero decía, joder, estoy 2 semanas o 10 días, he generado un capital de 200, 300.000 pesos, ya puedo moverme a otro lugar. Entonces es lo que iba haciendo al principio, como muy paupérrimo así la cosa, o sea, y muy sufrido, la primera época yo diría... Me imagino, porque Muchísimo, porque además... es bien solitario finalmente. Sí, en eso también. O sea, esta vida, a ver, hay muchas formas de viaje. O sea, yo soy un viajero que por esta cosa de la fotografía o lo educativo viajo lento, no viajo mucho fuera de Chile, porque mi viaje ha sido principalmente Chile, y me puedo quedar 6 meses en un lugar, o sea, sin ningún problema. Que otro viajero diría, yo en 6 meses estoy en México. No de sedentario al mismo tiempo. Y eso es bueno, para mí es bueno, porque conozco personas que al final terminan siendo amistades de largo plazo, conozco los lugares con mucha más profundidad, no tengo el estrés de estar moviéndome, de tener que estar en un lugar. A mí lo de viajar lento me gusta, aunque sea pegado, obvio, dirías, bueno, no conozco, por ejemplo, solo conozco Perú y Argentina un poco. De Sudamérica. Claro, no he viajado, pegadito. no he ido no he hecho la ruta hacia el norte, no he hecho la ruta a Brasil, no he estado, pero bueno, es que no podemos, o sea, cada viajero es diferente, digo yo también. Tal vez porque lo que vamos a ver, cuando dejemos que la luz no hable, vamos a hacer en un laboratorio, tú nos vas a mostrar un laboratorio, nos vamos a dar cuenta que también puede ser que tenga que ver con que te gustan cuestiones. Finalmente lo que provoca un rayo de luz, una imagen, te fijas en escenas que otros pasan por alto. Yo, cuando tú mostrabas tu proyecto en los volcanes, que ojalá podemos cerrar con eso, el tiempo que te toma decidir una toma, justamente, esperar la luz indicada, esperar, en definitiva hay ahí un acto mucho más reposado que ese viaje tal vez medio con vorágine que bueno, piensas. es que sí, es lo que te digo, que cada viajero hay formas tan diferentes que yo he aprendido en el camino, porque el mundo viajero es muy interesante y yo me he juntado con mucha gente viajeros y compartimos harto. Y lo que tengo ahora como conclusión es que todos somos diferentes en el viaje. Y para mí Chile es mi centro y me encuentro, para mí es lo que me gusta también. Como mi proyecto de viaje ha sido Chile y yo creo que ha sido una buena inversión, porque yo en este momento digo, mira qué bien. Desde Arica hasta, no he llegado todavía a la zona Tierra del Fuego, no mucho menos, pero sí que he estado bastante en la carretera austral también. Tengo una profundidad de viaje que a mí me deja conforme, ¿me entiendes? Perfecto. O sea, el conocer, aunque sea solamente un país, pero con esa profundidad y con esa riqueza de personas y de lugares, ¿no? Claro, nosotros mismos tal vez no conocemos tan bien como tú ya lo puedes haber conocido. Es que son muchos años. Claro. O sea, oye, Fernando, te propongo algo. Mira, tengo que dar algunas noticias, pero antes de eso, yo también traje mira, cuando uno busca, este es un libro de Enrique Lin, se llama La pieza oscura, entonces dije, aquí algo tiene que haber. Pero me gustó esto porque es una especie de sátira este poema, y una parte está escrito como capítulo. Entonces hay uno que es cortito y dice así, mira: tarde o temprano volveremos a ser razonables. Está en el orden de las cosas. Nada se sabe de ellas mientras no las tomamos con relativa calma.
como si nada hubiera sucedido. Entonces, con este poema vamos a dar paso al taller, para que tú empieces a oscurecer, y yo mientras tanto voy a dar unas noticias que si no me matan, el equipo de la Corpo me mata si no las doy. Son 3 cositas. Primero, hay 2 talleres que están abiertos y tenemos cupos. ¿Ya? Adelante, ando oscureciendo mientras tanto. Manuel te va a ir mostrando. Un taller, los 2 talleres son de invitadas que hemos tenido en el programa. Valentina Neira tiene un taller que tiene que ver justamente con esta sabiduría en torno a la sustentabilidad, a las hierbas, al cuidarse, que están invitados a participar. Y el otro un taller de dibujo en grafito, de arte, que lo hace Viviana, y ese taller es para jóvenes, ¿ya? Para adolescentes. Y por último, invitar justamente el contexto de esto, ¿no es cierto?, de la fotografía, invitarlos a participar del concurso de fotografía que está haciendo la corporación. El plazo de cierre de la entrega de los trabajos es el 31 de agosto, ¿ya? Obviamente usted puede hacer todas las consultas pertinentes a través del Instagram de Corporación Lago Ranco, o bien yendo directamente a la casa de la corporación en calle La Serena. Este es un concurso que es de 14 años en adelante. Ya han llegado muchos trabajos, y es un trabajo que tiene que ver con fotografías de acá de Lago Ranco, así que ojalá que puedan sumarse, participar, para que en definitiva mientras más participen, más interesante se vuelve la actividad, se repiten, ¿no es cierto? Y hay buenos premios, interesantes, el reconocimiento que puede salir de ahí. Así que la invitación está hecha a cachar qué está pasando con esos talleres, incorporarse si les interesa, y también a participar del concurso de fotografía. Y ahora ya empezamos entonces a dejar que la luz... Bueno, la magia de la cámara oscura es eso, simplemente un lugar que tengamos perforaciones y oscuridad. La cámara oscura por lo general es blanca por dentro, o ocupas elementos blancos para recibir la imagen. Vamos a trabajar con esta primero. Tenemos la vista al lago Ranco principalmente. Y nada, hay una cosa muy interesante que se descubrió antes del año 0. O sea, fíjense que la cámara oscura a veces se relaciona con la fotografía, como que la inventa la fotografía, y no es así. La cámara oscura es un elemento que ya antes del año 0 se construyó, se intencionó, porque se quería aprender de la luz. O sea, pensemos que antes del año 0 no se sabe cómo se forma la imagen, cómo funcionan nuestros ojos, no se considera la luz como una energía, hay un desconocimiento absoluto. Y tener un sistema para poder hacer lo que se llama el método científico, ¿no? Probar, pues la cámara oscura era ideal. Y lo que se descubre, bueno, Aristóteles es uno de los personajes interesantes, es que, bueno, que las ventanas nos dejan entrar luz. Pero cuando las ventanas son pequeñas, como esa de ahí, la luz ya no entra sola, sino que la luz entra también convertida en imagen. O sea, porque al cerrar el tamaño de la perforación se empieza a crear nitidez. Profundidad de campo, se le diría en fotografía más técnico, pero es nitidez. O sea que ya podemos ver que las cosas que están afuera se están proyectando al interior. Hay un detalle curioso, que está al revés. La imagen invertida, algo que nos explica mucho en el colegio para explicar cómo funcionan nuestros ojos, ¿no? En este momento estamos viendo una imagen desenfocada porque la perforación todavía es muy grande, pero si uno quiere dar más nitidez en una cámara oscura, solo tiene que cerrar. Mira, qué increíble. Y al cerrar, conseguimos nitidez. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Tenemos el lago Ranco, pero cuidado, que no, esto es el cielo. Claro. Esta es la franja del lago. Exacto. Aquí está el horizonte y aquí está el pasto verde y unos aromos que tenemos acá, y unas bancas incluso que se ven ahí. Sí. Sorprendámonos con el segundo, la demostración. Claro, o sea, exacto, porque esta primera etapa de la cámara oscura, que es la más interesante, y yo pienso que es fundamental mostrarlo así. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay elementos técnicos, es perforaciones sin cristal, sin vidrio, sin nada en absoluto. Pero la cámara oscura no solo fue esta época, porque también hubo una segunda época donde ya, claro, aparecen los lentes, aparecen las ópticas, aparece el mundo del HD, como si dijéramos hoy en día, ¿no? Y ese mundo que aparece pues, en la época de Galileo Galilei se construyeron los primeros... Claro, los lentes tienen un problema, y es que ya, como tú haces, no dices, wow, pues la imagen es peor, pero claro, ¿por qué? Porque se difumina mucho. El lente te dice, enfoca la imagen,
Y busca... Podría pasar un bote, sería hermoso. Mira, el sol ahí está. Ahí está el solcito. Qué cosa más espectacular. Claro, si la vemos con el disco la vamos a ver completa. Ahí. Mira. Ahora sí que se ve con mucha nitidez. El amarillo, el aroma ahí, impresionante. Bueno, y lo bueno de esta época es que cuando todavía no existe la fotografía, existe la cámara oscura como método de dibujo, ¿eh? O sea, ahí está el calco. Claro, y la masificación. O sea, la cámara oscura llega a un momento de la historia, sobre todo en el año 1600, donde como ya tenemos una imagen con nitidez, podemos calcar, dibujar. Entonces, para hacer las fotos de los volcanes, cuando vienen tormentas... Hace una semanita habría estado bueno. Y se mueve. Claro, por ejemplo, esto es el volcán Yates, que está en el estero del Reloncaví, ¿no? En Cochamó. Claro. Región de los lagos. Y este es el volcán Calbuco. Este hizo erupción hace poco. Sí, claro, yo, en el 2015, pero yo en ese Mi hermano tiempo no pidió estaba. matrimonio el día que hizo erupción este volcán. Estaba en Chiloé mirando el volcán. Una metáfora Sí. de lo que vendría. Claro, de hecho los volcanes tienen eso, que yo creo que es lo que a mí me gusta, me atrapa o me motiva, el que dices, bueno, son elementos que igual son cambiantes, que están vivos de alguna forma, ¿no? Porque dices, qué interesante, y son puntos de referencia en el paisaje. Para mí un volcán, yo ahora lo tienes ahí. El Mocho, Chohuenco es un referente. Claro, y dices, qué increíble, que siempre son elementos que a cualquier persona nos llama la atención. No hay persona que un volcán no le llame la atención, yo creo. Eso es lo que yo creo que me lleva a este trabajo, a un poco a cartografiar lo que digo yo, porque yo las fotos las intento hacer sin elementos actuales, sin carreteras, sin rutas, sin barcas, sin gente. Intento naturaleza. Es como decir, este volcán ha estado siempre aquí y va a estar siempre aquí. Es como, este es el Mocho, pero desde la zona más norte, claro. Y ahí hay una imagen ya más cercana, aquí está más cerca ya. Sí, buscas toda la variedad que se pueda de distancias. Lo que pasa es que estas son nubes. Sí, estas son las nubes que están, buscas ahí. De hecho, esto tienes que procurarlo, porque en el fondo yo aquí a lo mejor estoy 3 días estacionado, 2 días. Pero el disparo, perdón, el disparo no es un disparo, pero es un... El disparo es corto, exacto. El disparo son 4 segundos, 3 segundos, 10 segundos, depende de la cantidad de luz que tengas, porque ahí hay una relación que hay que hacer. Pero los disparos son tiempos cortos. Claro, ves las nubes, ves nitidez, porque son tiempos cortos. Este es otro punto de vista. Esto es el Yaima y Sierra Nevada, en la zona más de la Araucanía. Lonquimay, Choshuenco, también Araucanía. Eso es más desde como Panguipulli, mirando. Aquí estoy en un lugar que se llama la Cuesta de las Raíces de Lonquimay hacia arriba. Ah, o sea, yendo hacia Icalma. Justo Lonquimay, la zona de Lonquimay y Calma. Claro, aquí por ejemplo, en esta locación, que es bastante alto, la Cuesta de las Raíces, el carro se movía hasta las valles. En la noche casi no podías dormir. Casi no dormías del movimiento. Este es el Villarrica desde la zona de la estación de esquí de arriba. Bueno, estamos con Fernando Aceña. Este ha sido realmente un programa para mí muy emocionante. Justamente como hablábamos, la luz produce emociones, te hace pensar, te hace reflexionar. Fernando Aceña, fotógrafo, le quería invitar un café. Ayer caché que le gustaba el café de grano cargado, pero con un poco de azúcar. Sí. Y le traje con azúcar. Bueno, yo decir que en realidad la imagen que ustedes están viendo está sucediendo a través de la cámara oscura. Claro. O sea, está la luz llegando a nosotros, pasa por un lente y se proyecta invertida en un panel que hay al interior. O sea, nos estamos viendo, es como si ustedes estuvieran dentro de la cámara fotográfica en este momento. Así es, nosotros estamos en la calle, de hecho. Salud. Un pequeño brindis ahí con un cafecito para darle las gracias a nuestro radio escucha. Yo sé que hoy día hay altas personas interesadas en ver este programa. Esperamos que les haya sido también así como pedagógico, como bien dice ahí, ¿no es cierto? Museo interactivo de la luz. Exacto. ¿Ah? Y además conocer a este personaje, una persona que hacen falta seres humanos así en el planeta. Así que Eso, salud. que estén muy bien. Saludos a todos, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Gracias.